buenos días. Hoy vamos a continuar lo que dejamos en la unidad 3 que dejamos antes de Semana Santa. Recuerden que yo les dije que tenían que ver una grabación sobre la introducción a los fluidos, que esta es la unidad 3. Entonces ahora vamos a iniciar con lo que sigue, que es estática de fluido, que es parte de la unidad 3. Y vamos a trabajar lo que le voy a presentar ahora. Vamos a iniciar con esto, con lo que se llama presión de los líquidos y principio de Pascal. Eso es lo que vamos a hacer. Denme un segundito. Dame un segundito. Ok. Entonces, presión de los líquidos. Entonces, esto de la presión, recuerden que en la parte introductoria vimos que la presión era igual a fuerza sobre área. Esto de fuerza sobre área tiene que ser perpendicular. Y aquí en los líquidos, miren cómo lo podemos probar. Aquí tenemos una botella, la llenamos de agua, ¿verdad? Si le hacemos un orificio a la botella, el agua sale de esta forma. Así. Mírenlo ahí. Así. ¿Vieron? Claro, por la gravedad, el agua luego cae. Pero el agua sale así. Eso es porque el área que es esta, mírenla ahí, está en otra dirección. O sea, el área es así y el agua sale así. Entonces, esto es 90 grados. Esto significa perpendicular. O sea, cuando ustedes pisan el suelo, el área que ustedes pisan es horizontal. Y la fuerza que ustedes le hacen al suelo es vertical. O sea, si ustedes están empujando una puerta, la puerta aquí es vertical y la fuerza es horizontal, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa aquí. Entonces, los líquidos lo que hacen es que cuando entran al envase, toman la forma del envase. Recuerden que eso lo dimos en la otra clase. Y estos líquidos lo que hacen es que le hacen una fuerza al envase. Y esa fuerza es sobre un área. Y eso significa presión. O sea, esa fuerza que le hace el líquido a la botella es con relación a un área y eso significa presión. Por eso es que cuando ustedes le hacen el hoyito a la botella, el agua sale con una presión. Eso es lo que significa presión en los líquidos. ¿Qué ocurre? Que cuando en un envase como este que está aquí abajo, este envase que está aquí, ustedes agregan un cuerpo como este, entonces lo que ocurre es lo siguiente: el agua que está dentro, o el líquido que está haciendo presión al envase, también le va a hacer presión a esto, así como que quiere entrar. Y por eso es que cuando en un fluido, en un líquido, entramos un cuerpo, este cuerpo tiende a perder el peso, porque esa presión, esa fuerza que le está haciendo el agua a ese cuerpo, es una presión para que salga.
Entonces, por eso es que el cuerpo, cuando entra al agua, ustedes lo pueden probar hasta ustedes están en un río, tienen algo en la mano y lo entran en el agua, ustedes lo van a sentir menos pesado. ¿Por qué? Porque entonces el agua ahí también está haciendo una fuerza. Entonces, también se mantiene generalmente en equilibrio ese cuerpo. Si se mantiene flotando, se mantiene como quien dice en equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, esto lo vamos a ver en el principio de Arquímedes después. Pero eso, ustedes lo pueden ver así. O sea que por medio de esto, del peso, de la diferencia de peso que tienen esos cuerpos, nosotros podemos sacar una formulita sabiendo, sabiendo esto. Peso igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces la masa, ya nosotros vimos que la masa era igual a densidad por volumen, porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces nosotros podemos cambiar esto aquí, el peso, podemos ponerlo como densidad por volumen por gravedad. Y luego el volumen lo podemos cambiar por A sobre A o A por H, porque el volumen es igual a área por altura. Eso es también una fórmula básica. Entonces, si nosotros lo cambiamos aquí, en la fórmula de la presión, ¿verdad? Recuerden que este peso viene siendo esa fuerza, que es la fuerza del fluido, la fuerza del fluido. Nosotros podemos eliminar aquí, y aquí encontramos una formulita. Densidad por gravedad por altura, que es la formulita o la ecuación que se llama ecuación fundamental de la hidroestática. Esta fórmula que está aquí, P igual a F sobre A, es la fórmula de la presión, pero no directamente de la presión de un fluido. La fórmula de la presión de un fluido sobre un cuerpo es esta que se llama ecuación fundamental de la hidroestática. O sea, si yo pongo este cuerpo dentro de mi fluido, esta fórmula es la que me va a ayudar a encontrar la presión que está ejerciendo ese fluido sobre ese cuerpo. Esa fórmula, esta fórmula que está aquí. Y ustedes lo van a ver después los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios que nosotros vayamos a ver. Ahora, esa fórmula también me puede ayudar a encontrar la presión que hay en una determinada altura. O sea, vamos a suponer que yo tengo un cuerpo dentro de este fluido y se mantiene totalmente sumergido. O sea, vamos a suponer que está flotando adentro. Entonces, aquí la presión va a ser diferente que aquí. Esta presión yo le voy a llamar B y esta presión le voy a llamar A. ¿Por qué? Porque mientras más profundo uno está en el fluido, más presión hace el fluido. Y eso es por la formulita. Porque la formulita aquí, presión igual a densidad, gravedad por altura, lo que me dice es que esta altura, que viene siendo la profundidad, esta altura depende directamente proporcional a la P de ella. ¿Qué significa? Que mientras más profundo, más altura hay y la presión va a ser mayor. Eso también lo podemos ver si nosotros nos sumergimos en agua. Mientras más al fondo estamos, más presión nos hace el agua a nosotros. Y eso lo podemos saber por los oídos. Los oídos son como un sensor de presión que nosotros tenemos. Cuando hay un cambio de presión en los oídos, nosotros lo podemos sentir. Entonces, cuando ustedes están en agua y se sumergen, los oídos le van a hacer un sonidito o le van a hacer una señal de que la presión del agua ya es más grande que cuando ustedes están afuera. O sea, ese es ya lo que son buzos profesionales o lo que son nadadores, están más acostumbrados, pero los que no somos así, no causa eso. Entonces, esto yo puedo comparar la presión, es una comparación de la presión
del punto A con relación al punto B, restando esas dos presiones, PA menos PB, con esta formulita. Eso también lo vamos a ver en los ejercicios. Esa formulita me va a ayudar a mí a saber qué presión yo tengo aquí, en esta parte B, y qué presión tengo aquí, y cuál es la diferencia de las dos. Esa formulita me va a ayudar, pero eso lo vamos a hacer después, las fórmulas. Ok, eso es lo básico en la presión de los líquidos. Ahora vamos con el principio de Pascal. El principio de Pascal dice, los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que se ejercen en una determinada área. O sea, lo voy a hacer más o menos como con este ejemplo. Yo tengo una botella de agua. ¿Verdad? Tengo una botella de agua. Y la tengo llena desde aquí. Este es el agua. Si yo vengo y le aplico una fuerza aquí, ¿verdad? La aprieto. Esa fuerza va a crear una presión aquí adentro. Porque recuerden que esto es un área. Es un área ahí. Y fuerza sobre área da presión. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a subir hasta acá arriba. Y eso lo que indica es que lo que indica el principio de Pascal es que la presión que se ejerce aquí es la misma presión que ocurre aquí. O sea, si el agua sale disparada, sí, la misma presión que yo estoy haciendo en la parte de abajo de la botella es la misma presión con que el agua está saliendo. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Y eso ayudó a crear la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es como ustedes ven ahí, miren. Aquí se aplica una fuerza, F1, y aquí hay un área, A1. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se le aplica la fuerza con relación a esta área, hay una presión. Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal? Que la presión que yo estoy ejerciendo aquí se transmite en todo el fluido y llega aquí, a esta área. ¿Y qué ocurre con esa área? Que aquí se ejerce otra fuerza. Entonces ahí tenemos lo que es la prensa hidráulica. Nosotros lo podemos ver cuando uno va al mecánico o uno va a cambiar el aceite al taller, donde hay unas prensas, pero estas son con aire, no con agua ni con otro líquido, sino con aire. Estas prensas lo que hacen es que por medio de aire levantan los vehículos, ¿verdad? Le dan a un botón, eso va echando aire y ese aire va levantando el vehículo. Porque aquí dice que el principio de Pascal también se cumple para los gases. O sea que si yo agrego aire aquí, aire a presión, como le llaman, aquí, si yo agrego aire, hace el mismo mecanismo que con agua o con un líquido. Se transmite la presión a través de todo ese aire y llega al otro lado. ¿Verdad? Eso es lo que dice el principio de Pascal. Y por medio de ese principio fue que se creó esa prensa hidráulica. Ok, aquí abajo, si se dan cuenta, lo que dice es que la presión que se ejerce en esta primera partecita, ¿verdad?, es igual a la presión que se ejerce en la parte grande. Significa que si le igualamos, vamos a encontrar esta ecuación. Y con esta ecuación nosotros vamos a trabajar para la próxima, para la próxima vamos a ver el principio de Arquímedes. Para la próxima semana vamos a ver lo que es cómo buscar la fuerza que está ocurriendo en tal sitio. Eso lo vamos a ver después. Así que no se desesperen. Ok, ese es el principio de Pascal. Ya hasta aquí es cuánto. Eso es lo que yo quería mostrarles. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna preguntita? Si la tienen.
vamos a ver. Ok,